La versión pública es simple. Ilia Topuria perdió contra Justin Gaethje, pero el problema real no es solo la derrota. Es lo que esa derrota le quitó a una imagen que parecía imposible de tocar. Porque Topuria no vendía solo victorias, vendía una sensación, la sensación de que tarde o temprano iba a encontrar la respuesta, iba a imponer su ritmo, iba a romper al otro antes de que el otro pudiera romperlo a él. Y después de Gaethje, esa sensación ya no entra intacta a la siguiente pelea. Eso no significa que Topuria esté acabado, ni cerca. Pero en UFC, una primera derrota profesional cambia algo que no aparece completo en el récord. Cambia la forma en que los rivales miran tu nombre. Cambia la forma en que los fans leen tu silencio. Cambia la forma en que el matchmaking empieza a pesar cada movimiento. La pregunta ya no es solo si Topuria puede volver a ganar. La pregunta es más incómoda. ¿Puede volver a hacer que todos crean que era intocable? Ahí está la historia. No en decir que Justin Gaethje terminó con Topuria. Eso sería falso y barato. La historia está en algo más fino. Gaethje fue el primero en poner una grieta visible en una narrativa que hasta ese momento parecía blindada. Antes de esa pelea, Topuria cargaba con una ventaja invisible. No era solo técnica, no era solo pegada, era percepción. Cuando un peleador invicto entra con esa seguridad, el rival no pelea únicamente contra golpes, pelea contra una idea. La idea de que ese hombre todavía no ha sido resuelto. Gaethje cambió esa idea. Y una vez que esa imagen cambia, la siguiente pelea de Topuria deja de ser una pelea normal. Se convierte en una respuesta pública. Eso importa porque el invicto hacía parte del poder de Topuria. No todo el poder, pero sí una parte grande. Cada vez que hablaba, cada vez que prometía, cada vez que entraba al octágono con esa calma agresiva, el récord estaba detrás de él como una prueba silenciosa. Nadie había encontrado el camino. Nadie había podido cerrar la historia contra él. Ahora ese escudo ya no está igual. Topuria puede seguir siendo peligroso, puede seguir siendo élite, puede seguir teniendo herramientas para volver a una pelea grande, pero ya no tiene la misma protección narrativa. Y esa diferencia en UFC pesa más de lo que parece, porque una derrota común puede quedar como una mala noche. Pero una primera derrota cambia el lenguaje alrededor de un peleador. Antes la pregunta era ¿quién podía sobrevivir a Topuria? Ahora la pregunta empieza a moverse. ¿Quién puede repetir lo que hizo Gaethje? Ese cambio es pequeño, pero es peligroso. No porque demuestre que Topuria ya no sirve, sino porque le da a los demás una entrada mental. El próximo rival no va a mirar la pelea contra Gaethje solo como entretenimiento. La va a mirar buscando momentos, buscando cuándo Topuria perdió control, buscando cuándo la presión dejó de estar de su lado, buscando el instante donde la imagen de invencible se volvió humana. Y cuando un contender empieza a mirar así, la pelea ya comienza antes de la jaula. Esa es la parte que hace distinta esta derrota. No es solo que Topuria perdió una pelea, es que perdió la comodidad de que su historia hablara por él. Ahora tiene que hablar con el próximo performance. Antes, su nombre llegaba con una promesa. Después de Gaethje, llega con una pregunta. Y en UFC, cuando tu nombre pasa de promesa a pregunta, el camino se vuelve más pesado. Porque el matchmaking no vive solo de rankings. También vive de percepción, de timing, de qué historia puede venderse. ¿De qué rival parece peligroso? ¿De qué regreso tiene sentido? ¿De qué duda se puede convertir en main event? Topuria sigue siendo una figura fuerte, pero ya no está en el mismo tipo de conversación. Antes, cada posible rival parecía entrar en su historia. Ahora, cada posible rival puede convertirse en una prueba contra su historia. Esa es la presión real. No es demostrar que todavía sabe pelear. Eso no está en duda. Es demostrar que Gaethje no dejó una respuesta permanente, porque si Topuria vuelve y gana, el regreso empieza. Pero si vuelve y no convence, la duda no desaparece. Se queda ahí,
en cada análisis, en cada preview, en cada conversación sobre su próximo matchup. Y por eso esta derrota no termina cuando termina la pelea. Sigue viva en la forma en que UFC puede mirar su futuro. Sigue viva en la forma en que los rivales pueden estudiar su tape. Sigue viva en la forma en que los fans van a medir su próxima entrada. El cinturón, el récord, la noche contra Gaethje, todo eso es la superficie. Lo que está debajo es más difícil de recuperar. El aura. Porque un cinturón se puede volver a ganar. Una derrota se puede explicar. Pero cuando la división ya vio una grieta, Topuria tiene que hacer algo más que volver. Tiene que cerrar esa grieta delante de todos. Lo que pasa después de una primera derrota no se mide solo en el resultado. Se mide en lo que cada persona empieza a ver cuando vuelve a mirar al peleador. El fan casual ve una derrota de Ilia Topuria contra Justin Gaethje. El rival ve otra cosa. Ve una pelea que antes no existía en el archivo mental de la división. Ve a Topuria en una noche donde la historia no estuvo bajo su control. Ve que el hombre que parecía caminar siempre hacia adelante con respuestas también puede ser llevado a un lugar incómodo. Y eso cambia la preparación de cualquiera que venga después. Porque antes, estudiar a Topuria era casi estudiar cómo sobrevivir a él. Cómo no caer en su ritmo. Cómo no dejar que su confianza se volviera contagiosa dentro de la jaula. Cómo aguantar el momento en el que parecía que todo empezaba a inclinarse hacia su lado. Después de Gaethje, el estudio cambia. Ahora el próximo rival puede mirar esa pelea buscando algo más concreto. No solo defensa, no solo supervivencia. Busca señales. Busca cuándo Topuria dejó de parecer intocable. Busca qué tipo de presión lo sacó de esa imagen perfecta. Busca qué parte de la noche abrió la primera duda. Esa es la diferencia entre una derrota normal y una derrota que deja patrón. Topuria sigue teniendo nombre, sigue teniendo nivel, sigue teniendo peligro. Pero ahora tiene que demostrar algo que antes no necesitaba explicar tanto. Antes su invicto respondía por él. Ahora tiene que responder él. Y Justin Gaethje se vuelve importante por eso. No solo por haber ganado, sino porque en la historia de Topuria queda como el primer hombre que convirtió una teoría en imagen. Hasta que alguien pierde, la posibilidad de verlo perder vive en la imaginación. Después de esa primera derrota, ya no es imaginación. Hay una referencia, hay una noche, hay una pelea que los demás pueden señalar. Eso no significa que Gaethje haya creado una fórmula perfecta. Eso sería exagerar, pero sí significa que dejó una pregunta nueva en la mesa de UFC. ¿Qué pasa si Topuria ya no entra con la misma ventaja psicológica? Esa pregunta afecta al peleador, al rival y al matchmaking. Para Topuria, el siguiente paso ya no se trata solo de volver a competir. Se trata de recuperar control. Para el próximo rival, ya no se trata solo de enfrentar a un invicto. Se trata de enfrentar a alguien que por primera vez tiene una marca visible en su historia. Para UFC, la conversación se vuelve más delicada. No porque Topuria deje de importar, justamente porque importa. Cuando un peleador con tanto peso narrativo pierde por primera vez, cada decisión alrededor de su regreso se vuelve más grande. El rival correcto puede reconstruir la historia. El rival equivocado puede aumentar la duda. Y ahí está el patrón que Topuria no puede ignorar. Una derrota rompe el récord, pero la reacción a esa derrota puede redefinir la posición del peleador. Si Topuria vuelve con una actuación clara, la historia puede moverse hacia la redención. La derrota contra Gaethje se puede leer como una noche dura, no como una nueva identidad. Pero si vuelve y la pelea deja más preguntas que respuestas, entonces el problema crece. Porque la duda no necesita que Topuria pierda otra vez para hacerse más fuerte. A veces basta con verlo vulnerable de nuevo. Y eso es lo que hace tan peligroso este momento. No es una caída final, es una prueba de percepción. La gente no va a mirar su próxima pelea como miraba las anteriores. Va a buscar señales.
Va a buscar si la presión lo toca igual. Va a buscar si Topuria recupera esa presencia que hacía que muchos sintieran que la pelea ya estaba inclinada antes del primer intercambio. Ahí es donde cambia todo, porque esta historia no trata principalmente del cinturón. Tampoco trata solo de si Topuria sigue siendo bueno. Trata de si todavía puede hacer que la división sienta que no existe una respuesta real contra él. Y esa es una pregunta mucho más pesada que una simple victoria o derrota. Un peleador puede perder y seguir siendo élite. Eso pasa todo el tiempo en UFC. Pero no todos los peleadores construyen su poder público sobre la sensación de inevitabilidad. Topuria sí. Su confianza no era solo personalidad. Era parte del producto, parte del miedo, parte de la tensión antes de cada pelea. Cuando un rival escuchaba su nombre, no escuchaba solo a un striker peligroso. Escuchaba a alguien que parecía llegar con una certeza difícil de romper. Gaethje tocó esa certeza. Y ahora el reencuadre es este. Topuria no necesita probar que tiene talento. Eso ya está probado. No necesita probar que puede competir al máximo nivel. Eso tampoco desaparece por una derrota. Lo que necesita probar es otra cosa, que la pelea contra Gaethje no le quitó el control de su propia historia. Porque hay una diferencia enorme entre perder una pelea y perder la forma en que todos interpretan tus próximas peleas. Si Topuria vuelve y gana sin dejar dudas, el relato cambia rápido. El golpe se convierte en parte del camino. La primera derrota se vuelve combustible. El regreso empieza a tener forma, pero si vuelve y la victoria no convence, o si la pelea muestra los mismos momentos de fragilidad, la conversación se vuelve más incómoda. No porque esté acabado, sino porque el aura no se reconstruye con el nombre, se reconstruye con evidencia, round por round, intercambio por intercambio, momento por momento. Eso es lo que hace que su próxima pelea pese tanto. Topuria no va a entrar solo contra un rival. Va a entrar contra una imagen anterior de sí mismo. Contra el recuerdo del invicto. Contra la pelea con Gaethje. Contra la idea nueva que la división ya tiene en la cabeza. Y esa idea es simple pero peligrosa. Topuria puede ser tocado. Topuria puede ser llevado a una noche difícil. Topuria puede perder. La misión ahora no es negar eso con palabras. La misión es hacer que vuelva a parecer irrelevante. Porque los grandes peleadores no solo responden a la derrota ganando otra vez, responden quitándole poder a la derrota. Y para Topuria, ese es el verdadero examen. No volver a decir que es intocable. Hacer que la gente vuelva a sentirlo. Ahora viene la parte que define todo. ¿Qué tipo de regreso necesita Ilia Topuria? Porque no todas las victorias pesan igual después de una primera derrota. Si Topuria vuelve y gana con claridad, la pelea contra Justin Gaethje puede empezar a leerse como un golpe duro, no como una nueva identidad. Puede convertirse en una noche que lo marcó, pero no en una noche que lo explicó. Ese es el mejor escenario para él. No porque borre la derrota, eso no se borra, sino porque le quita poder. Y en UFC, quitarle poder a una derrota es casi tan importante como ganar después de ella. Pero si Topuria vuelve y gana sin convencer, la historia cambia menos de lo que parece. El récord mejora, el nombre sigue fuerte, la carrera sigue viva. Pero la duda no se va del todo, porque después de Gaethje, la gente no va a mirar solo si Topuria gana. Va a mirar cómo gana. Va a mirar si controla el centro. Va a mirar si impone respeto. Va a mirar si el rival cree demasiado pronto que puede tocarlo. Esa es la presión nueva. Antes, Topuria entraba con el aura de alguien que todavía no había sido descifrado. Ahora entra con una pregunta detrás. Y si su próxima pelea deja más señales de fragilidad, aunque gane, esa pregunta puede seguir creciendo. No porque Topuria esté acabado, no porque haya perdido su nivel, no porque UFC tenga que olvidarse de él,
sino porque el aura no se reconstruye con una decisión ajustada ni con una noche correcta. Se reconstruye con una actuación que cambie otra vez la conversación. Ahí está la verdadera prueba. Topuria no solo necesita derrotar al próximo rival, necesita derrotar la imagen que dejó la pelea con Gaethje. Necesita que el fan vuelva a sentir peligro antes del primer intercambio. Necesita que el próximo contender mire el tape y no vea una invitación, que vea una advertencia. Necesita que UFC pueda vender su regreso no como una reparación lenta, sino como una respuesta fuerte, porque la división no se queda quieta. Los rivales miran, los matchups se mueven, las conversaciones cambian. Y cuando un peleador pierde esa sensación de invulnerabilidad, no puede pedirle al tiempo que espere. Tiene que responder dentro de la jaula. Y esa respuesta puede tomar 3 formas. Una victoria dominante, que empiece a cerrar la grieta. Una victoria con dudas, que mantenga vivo el debate. O una nueva noche difícil, que convierta la primera derrota en algo mucho más pesado. Esa es la línea fina donde está Topuria ahora. No está peleando contra el final de su carrera. Está peleando contra una nueva lectura de su carrera. Antes la historia era simple. Topuria parece inevitable. Después de Gaethje, la historia es más peligrosa. Topuria sigue siendo élite, pero ya vimos que puede romperse la sensación. Y cuando una división ve eso ya no mira igual. Por eso el regreso no puede ser solo una pelea más. Tiene que ser una declaración sin decir demasiado. Tiene que demostrar que Gaethje fue el primero en vencerlo, pero no el primero en dejarle una fórmula a todos. Porque si la próxima pelea de Topuria no responde esa duda, la pregunta va a crecer sola. ¿Fue Gaethje una excepción? ¿O fue el primer hombre en mostrarle a la división dónde empezar a buscar? Esa es la tensión real. Un cinturón se puede recuperar. Una derrota se puede explicar. Un récord perfecto se puede perder en una noche. Pero el aura funciona distinto. El aura se construye lentamente y se rompe de golpe. Y para Ilia Topuria, el verdadero regreso quizá no trate solo de volver a ganar. Quizá trate de hacer que todos vuelvan a sentir que la pregunta nunca debió existir. Ahora dime tú, ¿Topuria necesita solo una victoria para reconstruir su aura? ¿O necesita una finalización dominante para que la división vuelva a temerle?